Estimados amigos, esperamos que se encuentren muy bien y en particular en esta ocasión queremos agradecer a la gente de Grupo Bimbo la deferencia de invitarnos a sus proyectos derivados de estos reportes especiales. Mil gracias al ingeniero Hernández. Eh, bueno, ahora precisamente es acerca de modernización de centros de datos. Y en esta ocasión estamos revisando la segunda parte de nuestro reporte especial que iniciamos la semana pasada, ya que a pesar de muchos beneficios, las actualizaciones tecnológicas en un centro de datos también plantean una variedad de importantes desafíos operativos y de planificación que realmente en primera instancia debemos pensar en que se inicia con la obtención del financiamiento para el proyecto, ya que antes de que los administradores de los centros de datos planifiquen actualizar una instalación informática antigua, primero deben persuadir a los altos ejecutivos para que financien y autoricen dicho proyecto. Eso significa construir un modelo de negocio detallado y persuasivo, completo, con cálculos completos y sobre todo concretos acerca del retorno de inversión o return on investment. Sin experiencia previa, sin embargo, reunir tales argumentos técnicos y financieros en cifras puede resultar complejo y difícil. La adaptación aleatoria de los sistemas eléctricos de un centro de datos más antiguo en cuanto a la documentación desactualizada puede provocar sobrecargas y otras condiciones peligrosas debido a una falta de comunicación oportuna y actualización en las condiciones realmente operativas en el momento en que se realiza la actualización tecnológica. Para evitar que ocurran tales problemas, los administradores de las instalaciones necesitan acceso a planos completos y precisos de la infraestructura eléctrica existente del centro de datos. Por desgracia, muchas compañías descuidan mantener estos documentos completamente actualizados. Esto, entre otras cosas, podría provocar riesgos de tiempo de inactividad durante la remodelación por no contar con estas actualizaciones pertinentes. Pocas empresas pueden permitirse desconectar un centro de datos antiguo durante meses para realizar las actualizaciones tecnológicas requeridas, ya que es necesario realizar las actividades para reemplazar los sistemas eléctricos y mecánicos y de plomería o MEP, por sus siglas en inglés, Mechanical, Electrical and Plumbing, en un entorno de operación en vivo, sin afectar la disponibilidad. Esto puede resultar ser una tarea exigente y requiere poner especial cuidado en una planificación muy cuidadosa. Los operadores de centros de datos deben verificar que cualquier cambio que realicen en los sistemas eléctricos de una instalación antigua cumplan con los actuales requisitos de seguridad en cuanto al cumplimiento de todas las normas establecidas, ya sean locales, federales o incluso clase mundial, como es el caso que ponemos de los niveles tiers del Uptime Institute. En cuanto, por ejemplo, se debe precisar si se cumple con la corriente de cortocircuito que se ha ido actualizando en sus requerimientos, haciéndolos cada vez más estrictos. Sin embargo, la realización de estudios exhaustivos, profundos y a detalle de dicha corriente de cortocircuito, sin poner en peligro las cargas de trabajo críticas, requiere de personal técnico con conocimiento y habilidades de ingeniería especializados. Pero, ¿cuáles son los pasos clave en una actualización óptima de los centros de datos antiguos? Renovar la infraestructura MEP de un centro de datos antiguo es una tarea compleja que desafía muy fácil cualquier pretensión. Aquí, sin embargo, hay una visión general introductoria de las etapas más críticas en ese proceso. Iniciemos a revisarlas. En primer lugar, debemos tener en mente que debemos de reunir al equipo humano adecuado para nuestro proyecto. El equipo del proyecto para una actualización del centro de datos debe incluir a todas las partes interesadas y que son relevantes dentro de la organización, así como a un conjunto completo de socios, proveedores apropiados. Las partes interesadas internas de la organización deben estar de acuerdo con respecto a las metas y objetivos para el proyecto y no debe de haber silos organizativos o áreas que detenten poder
sin un balance entre los demás departamentos y sobre todo para apoyar a los departamentos de tecnologías de la información e instalaciones. Debemos asegurarnos de que los socios proveedores bajo que hemos considerado tengan pruebas documentales de haber completado con éxito proyectos similares en circunstancias similares en el pasado preferentemente reciente. El siguiente es la evaluación y la planificación. Antes de comenzar una actualización del centro de datos, las organizaciones deben crear una lista completa de las limitaciones de sus instalaciones e identificar múltiples opciones para superarlas. Existen numerosas soluciones posibles para cualquier problema de centro de datos en particular. Y la mejor manera es evaluarlas todas y asegurarse de seleccionar el mejor enfoque disponible para los requerimientos específicos de nuestros proyectos. Un proveedor con experiencia en la modernización de centros de datos puede ayudar a identificar las opciones adecuadas para empezar los análisis. El siguiente paso sería, lógicamente, el establecimiento del business case. Una vez que han identificado las opciones de la demanda y las características detalladas de los requerimientos y densidades de energía, las empresas deben sopesar sus costos y beneficios por medio de diferentes procesos de ponderación de elementos clave y luego decidir cuáles tienen más sentido seguir. Como resultado de ese análisis, los administradores de los centros de datos pueden preparar un caso de negocio para asegurar el soporte financiero adecuado. Por experiencia en el planteamiento de este tipo de proyectos de modernización, debemos considerar que si bien es probable que el ahorro de costos y el retorno de la inversión figuren de manera prominente en el caso de negocio para un proyecto de modernización de centros de datos, hay otras consideraciones como las que no son fiscales y que a menudo son también importantes. Por ejemplo, a veces la justificación más sólida para una actualización del centro de datos es que se logren los objetivos estratégicos a largo plazo de una organización y es imposible continuar adelante sin considerar este tipo de estrategias de largo término. Otra cuestión que es muy importante que consideremos es la posibilidad de obtener incentivos fiscales por la utilización de tecnologías verdes. Adicionalmente a lo que expusimos anteriormente de las estrategias de largo término, también debemos considerar que muchas empresas de servicios públicos, gobiernos y organismos reguladores ofrecen incentivos financieros a los centros de datos que mejoren significativamente su eficiencia energética. Aunque actualmente en México, por desgracia, no existe un catálogo completo de dichos programas. Sin embargo, un proveedor experimentado puede ayudar a las empresas a determinar qué ofertas son aplicables a su iniciativa y ponderar estas nuevas tecnologías ecológicas. Debemos tener en cuenta que muchos programas de reembolso requieren que las organizaciones soliciten y reciban dicho reembolso antes de que comience cualquier trabajo de construcción. Un punto importante, subsecuentemente, es el establecimiento de los objetivos del proyecto. Después de recibir la aprobación de los fondos, los administradores de los centros de datos deben crear una lista de objetivos y criterios de éxito para su esfuerzo de actualización que especifique claramente no solo qué cambios de infraestructura están dentro del alcance del proyecto, sino cuáles no. Otro punto, la creación de un plan del proyecto. El siguiente paso es preparar un plan de acción exhaustivo que incluya un calendario realista. Además, un plan de proyecto bien escrito debe empezar con enumerar de manera precisa una serie de pasos que nos permitan lo siguiente. Indicar los pasos precisos para minimizar cualquier posibilidad de interrupción en la operación. Esto debe de aplicarse a indicar muy precisamente cuáles son los posibles riesgos y minimizar la interrupción de las cargas de trabajo de producción o operación durante las actualizaciones tecnológicas, asumiendo que el centro de datos debe permanecer operativo durante todo ese proceso. Debemos enumerar las causas raíces de posibles problemas y enumerar la lista de estos problemas que podrían surgir mientras se está trabajando y definir medidas de contingencia para abordarlos. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer
si un electricista corta accidentalmente el circuito principal del edificio, por ejemplo, o si toda la instalación pierde temporalmente la conectividad de Internet. Encontrar soluciones a tales problemas antes de que surjan puede ahorrar un tiempo precioso que necesitaremos en el proceso integral más adelante. Otro punto es ejecutar el plan. Para garantizar resultados de calidad, las empresas deben trabajar solo con contratistas que tengan habilidades excepcionales en la gestión de proyectos y un historial demostrado para completar esfuerzos igualmente ambiciosos en tiempo y con el recurso económico asignado, y en algunos casos por debajo de este presupuesto. También es importante asegurarse de que el administrador del proyecto celebre reuniones a intervalos frecuentes y regulares para asegurarse de que el proyecto siga el cronograma acordado y que cualquier problema se aborde con prontitud. Otra cosa que debemos considerar y que es muy importante es mantener actualizados los planos. Aunque es un paso en gran parte administrativo en el proceso de modernización, la actualización de los planos del centro de datos es una práctica recomendada importante que hará la vida significativamente más fácil para los futuros operadores de TI en las instalaciones. Para garantizar que los dibujos revisados sean lo más precisos posibles, las organizaciones deben contratar a un ingeniero dibujante para que los ayude. Realización de pruebas. El proceso de comisionamiento de un centro de datos actualizado debe incluir pruebas cuidadosas de cualquier sistema que haya sido cambiado, agregado o reemplazado. Dichas pruebas deben evaluar los componentes modificados, tanto de manera individual como colectivamente como sistema. Por ejemplo, si una organización actualizó su hardware de UPS, implementó nuevos PDUs e instaló enfriamiento de contención de pasillo o gabinete, debe confirmar que cada uno de estos sistemas funciona correctamente por sí solo y luego verificar que también funcionen correctamente juntos, sometiéndolos a varias cargas de trabajo simuladas. Validación de los resultados del comisionamiento. Antes de poner en producción su centro de datos actualizado, las empresas deben revisar nuevamente los métodos, las metas y objetivos que definieron anteriormente y validar que han conseguido alcanzar todos y cada uno de ellos. Esta debe ser una evaluación rigurosa y objetiva del rendimiento y las capacidades del mundo real de la instalación ya actualizada. Y esto debe ejecutarse con la asistencia de un consultor experto que se convierte en el agente de comisionamiento, o CEPORA en México, para salvaguardar los intereses del propietario de dicho proyecto. Uno de los puntos más importantes y que es capital en estos procedimientos es la realización de un análisis de riesgo de cortocircuito. Si una modernización del centro de datos incluyó también cambios eléctricos, es fundamental verificar que la infraestructura actualizada cumpla con los códigos de seguridad de corriente de cortocircuito actuales. Un análisis de peligros de cortocircuito puede ayudar a las empresas a detectar los riesgos de cortocircuito e identificar estrategias de mitigación adecuados. Los centros de datos siempre deben realizar estudios de riesgo en asociación con un ingeniero de sistemas de energía calificado. Revisión general. El mundo de la tecnología ha experimentado muchos cambios en los últimos años. Para mantenerse al día, las organizaciones con centros de datos que tienen 10 años de edad o más deben considerar seriamente modernizar esas instalaciones. La actualización de la infraestructura mecánica, eléctrica y de plomería MEP en un centro de datos antiguos puede aumentar la confiabilidad, la eficiencia, la flexibilidad y sobre todo la escalabilidad, al mismo tiempo que reduce el gasto operativo, y también puede ahorrar a las empresas el gasto considerable de construir instalaciones completamente nuevas. Aunque actualizar un centro de datos antiguo no es simple, una planificación cuidadosa y una ejecución calificada pueden agilizar drásticamente el proceso y fortalecer el retorno de la inversión. Porque, encima de todo, las organizaciones que contemplan una modernización de la infraestructura MEP de un centro de datos más antiguo deben buscar la asistencia de un proveedor calificado con una experiencia profunda y relevante. Estimados amigos, como vemos, estos procesos de actualización tecnológica son complejos y debemos
buscar el apoyo de empresas como Green Continuity, que sin ambajes lo decimos, tenemos prácticamente 40 años de estar actualizando y modernizando centros de datos. En el siguiente reporte especial continuamos revisando las nuevas tecnologías y en qué nos pueden ayudar en facilitar la operación día a día de un centro de datos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.